¿Quién habría imaginado que el Shoryuken de Ken podría romper el cielo de South Town? Hoy no estamos ante un simple DLC, estamos presenciando la unión oficial de dos titanes de los juegos de lucha, Street Fighter y Fatal Fury. Ken Masters, uno de los pilares de Capcom, acaba de aterrizar en Fatal Fury City of the World, y su llegada no es solo simbólica, es un nuevo capítulo en la historia de los crossovers. Acompáñame para contártelo todo. From the edge of the circus for the games to begin. Gladiators draw their swords from their ranks for Armageddon. El anuncio que sorprendió a todos. Durante la eSport World Cup 2025, SNK presentó un tráiler que dejó a todos boquiabiertos. Ken Masters, el eterno rival de Ryu, se incorpora al roster de City of the Wolves como personaje descargable. Estará disponible este mismo verano como parte del primer Season Pass. Y no llega solo con un par de movimientos prestados. Llega con historia, mecánicas y un set visual y narrativo completamente integrado al mundo de Fatal Fury. El personaje contará con sus dos versiones estéticas más representativas. El Ken vagabundo con cabello suelto y ropa desgastada, inspirado directamente en su apariencia en Street Fighter VI. Y el clásico Ken con su Gi rojo que nos devuelva el espíritu competitivo de los 90. Ken no es solo un invitado, tiene su propio arco argumental. A diferencia de otros crossovers donde los personajes aparecen sin explicación, aquí Ken tiene motivaciones reales. En el modo arcade se encuentra con Terry Bogard en un enfrentamiento con peso simbólico y técnico. Pero es en el modo narrativo Episodes of South Town donde descubrimos que Ken ha sido arrastrado a South Town por un incidente desconocido que lo involucra directamente con la corrupción de la ciudad. Este enfoque narrativo muestra el compromiso de SNK y Capcom por integrar a Ken como parte del mundo, no solo como una skin de lujo. Además, el personaje cuenta con doblaje completo, Yuji Kichi, voz clásica de Ken en Japón, y David Matranga en inglés, aportando personalidad a cada línea y aumentando la inmersión en el universo narrativo. Fatal Fury, City of the Wolves. Estilo de combate. Ken como nunca antes lo jugaste. Ken en City of the Wolves mantiene su velocidad característica, pero adaptada a las mecánicas propias del juego. Aquí entra en juego el sistema Rev, la nueva mecánica base de Fatal Fury, que permite desatar ataques X con una barra compartida que gestiona movimientos especiales y superataques. Ken se siente más agresivo, más directo. Cada Shoryuken puede cancelarse en combos prolongados gracias a los sistemas de cancelación y chain attack propios de SNK. Además, Ken incorpora nuevos finishers adaptados al estilo SNK, con cámara lenta, zoom cinemático y efectos de iluminación únicos. No es exagerado decir que esta puede ser una de las versiones más visualmente espectaculares de Ken en años. Un crossover con historia y reciprocidad. Este movimiento no es casualidad. En los últimos años, SNK prestó sus personajes más emblemáticos, Terry Bogard y Mai Shiranui, para el plantel de Street Fighter VI. Ahora Capcom devuelve el favor con Ken y pronto Chun-Li también se sumará a Fatal Fury, reforzando la alianza entre ambas franquicias. Lo que comenzó como una colaboración puntual ahora empieza a parecerse a un universo compartido en evolución.
Estaremos frente a los primeros pasos de un SNK vs Capcom moderno y canónico. Déjamelo saber abajo. Para terminar, un nuevo horizonte para el género. La llegada de Ken a Fatal Fury no es solo un golpe de nostalgia, es una señal de que los universos están más abiertos que nunca, que las barreras entre franquicias pueden desdibujarse si se hace con respeto y creatividad. ¿Te imaginas un juego completo con los estilos de SNK y Capcom fusionados? ¿O ver a Geese Howard en Metro City? Comenta abajo si piensas jugar con Ken o a quién te gustaría ver como el siguiente invitado en este crossover de ensueño. Y si quieres conocer cómo empezó todo esto, te invito a ver y recordar nuestro video especial sobre cómo fue la primera llegada de Terry Bogard a Street Fighter VI. No te lo pierdas, te espero allí. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Ryan. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.